Llegaste. Es un gozo reunirnos, es un gozo estar reunidos en su nombre. Muy bien, pues quiero que podamos orar, ¿les parece? Vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestras vidas el día de hoy. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tenemos de estar en casa, de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, amado Padre, que tú hables a nuestros corazones, que nos enseñes todas las cosas. Espíritu Santo, revélanos a Jesús y que hoy podamos ser bendecidos por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, ¿cómo está tu familia? Es el tema de hoy. ¿Cómo está tu familia? Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está? Normalmente contestamos a esa pregunta, bien, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos contestado esa pregunta? Nos preguntan, ¿y cómo está la familia? ¿Y qué decimos? Bien, ahí va, ¿no? Echándole ganas. Y la verdad es que dicen que la sociedad es el reflejo de la familia. La sociedad es el reflejo de la familia. Y vivimos en una sociedad, mis hermanos, que no está del todo bien. No sé si tú ya te diste cuenta, pero nuestra sociedad como que no está muy bien. Entonces, si la sociedad es el reflejo de las familias, eso quiere decir que las familias a veces no están tan bien. Y aunque normalmente respondemos a esta pregunta con un bien, si somos, si somos sinceros, si profundizamos un poquito más en cómo está nuestra familia, a lo mejor nos daríamos cuenta que no todas las familias están bien. De hecho, muchas familias están pasando por crisis, muchas familias están pasando por problemas, muchas familias están siendo destruidas, divididas, están pasando situaciones muy complicadas y eso se refleja en cómo es nuestra sociedad el día de hoy. En una sociedad que está mal, en una sociedad que no, que poco a poco va perdiendo los valores, que poco a poco va perdiendo las buenas costumbres, ¿verdad? Y hoy es más fácil hacer lo malo, cada vez es más fácil y optan más por hacer lo malo que por hacer lo correcto y prefieren llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo para que así entonces ya no sea tan malo y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa es la clase de sociedad en la que vivimos. Y todo tiene que ver con cómo está la familia. Porque la familia es, de ahí surge todo eso. De ahí surge todo lo que hoy vemos mal en nuestra sociedad, surge en que la familia está rota, en que la familia está viviendo de una manera incorrecta. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos dejar que Dios sea el que gobierne nuestra familia. ¿Cuántos quieren que Dios gobierne su familia? Tú y yo estamos aquí porque el deseo de nuestro corazón es que Dios gobierne nuestra familia. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 127, versículo 1. Salmo capítulo 127, versículo 1. Y este es un salmo que habla acerca de la casa, que habla acerca del hogar, de la familia. Y dice de esta manera, si el Señor no construye la casa, si el Señor no ¿qué? Construye la casa. El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Quiénes son los constructores? Usted y yo somos esos constructores. Usted está construyendo su hogar, usted está construyendo su casa. Nosotros estamos construyendo un hogar. Estamos edificando una casa. Pero dice aquí que si no dejamos que Dios sea el que construya, entonces nuestro trabajo es en vano. ¿Qué significa que es en vano? Que es una pérdida de tiempo. Que al final el resultado no va a ser el esperado. Que el resultado final no va a ser el que usted y yo estamos creyendo recibir, sino vamos a recibir un resultado que no vale la pena. ¿Y cómo es que sucede eso? Cuando no dejamos que Dios construya. Cuando construimos nosotros, pero no le dejamos a Dios el poder de construir nuestro hogar. ¿Estamos de acuerdo? Si el Señor no protege la ciudad,
protegerla con guardias no sirve para nada. Entonces, dos cosas aquí que este salmo nos dice. Número uno, construir. Número dos, proteger. Y son dos cosas que nosotros estamos enfocados en hacer en la familia. Construir una buena familia, construir un buen hogar, construir unos buenos hijos, construir un buen matrimonio, construir un hogar donde las cosas salgan bien. Estamos enfocados en eso. Por otro lado, estamos enfocados en proteger, en cuidar, en defender lo que Dios nos ha dado, en no dejar, ¿verdad?, que se pierda. No dejar que el enemigo venga. La Biblia dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero ahí estamos tú y yo para proteger, para cuidar, para decir, no quiero dejar que eso pase en mi familia, sino quiero cuidar, quiero proteger. ¿Cuántos quieren proteger? ¿Sí? Pero dice que si no es Dios el que protege, en vano es que haya guardias. En vano es que hagamos este tipo de cosas, de querer proteger, si no dejamos que sea Dios el que proteja. Ahora, ¿cuándo es que tú y yo dejamos que sea Dios el que construya y que sea Dios el que proteja? Porque está diciendo que lo que necesitamos hacer es dejar que sea Dios, no tú, no yo, sino que sea Dios. ¿Que sea quién? Dios. Que Dios guarde, que Dios proteja, que Dios sea el que construya. ¿Cuándo es que eso sucede? Bueno, cuando tú y yo dejamos que Él nos diga cómo construir y que Él nos diga cómo guardar. Cuando tú dejas que Él te diga, al final, quiero que entendamos esto, los constructores somos tú y yo. ¿Somos quiénes? Tú y yo hacemos este trabajo. Pero cuando tú dejas que Dios te guíe en cómo hacerlo, cuando tú dejas que Dios te direccione cómo hacerlo, entonces estás dejando que Dios sea el que lo haga. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo de esta manera? Es como que Él es el que tiene el diseño correcto, la imagen correcta. Él sabe los planos específicos. Y tú eres el que vas a ejecutar. Y entonces tú eres el trabajador que estás ahí, que vas a hacer, ¿verdad?, el trabajo. Si habláramos de una construcción de una casa, tú eres el que vas a hacer la mezcla, a pegar los tabiques, a poner ahí el aplanado. Tú eres, pero el que tiene el diseño de cómo va a quedar la casa es Dios. Y a quien tienes que escuchar es a Dios. Y si tú escuchas a Dios, tu trabajo va a ser excelente y el resultado va a ser el correcto. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que lo que estás construyendo es tu propia casa. Quien va a vivir en esa casa eres tú. Imagínate que tú fueras ¿cómo construirías? Si estuviéramos hablando de construir una casa de ladrillos y así, ¿cómo construirías tu casa? ¿Cuántos hemos dicho, ay, cómo me hubiera gustado a mí construir mi casa? ¿O cuántos a veces tenemos esa idea en la mente? Si yo puedo construir un día, aquí voy a hacer una fuente, aquí voy a hacer un esto y aquí le voy a poner acá. Y tenemos una imagen, ¿verdad? Bueno, es Dios quien tiene el cómo tiene que dar esa casa, pero esa casa es para ti. Tú vas a vivir en ella. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Tu familia va a vivir en esa casa. Tu hogar va a ser en esa casa. ¿Cómo la vas a construir? Si la construyes tú, vas a trabajar en vano. Si dejas que Dios la construya, esa casa va a ser bendecida. ¿Cuántos quieren un hogar bendecido? Yo quiero un hogar bendecido. Necesito dejar que Dios construya mi hogar. Levante su mano derecha y diga, necesito dejar que Dios construya mi hogar. Vamos, dígalo, necesito dejar que Dios construya mi hogar. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Amén. La palabra construir o la palabra edificar, que es la que vemos ahí en el Salmo 127, es una palabra hebrea que se traduce, tiene varias traducciones. Se traduce como albañil. O sea, tú eres, yo soy ese albañil, ese que ejecuta el trabajo. Se traduce como poner cimientos, construir, edificar un edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener hijos, también se traduce como tener hijos, labrar, levantar,
obra, poner, prosperar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. ¿Sabe? Entonces, cuando estamos hablando de construir la casa, de edificar la casa, de edificar la familia, no importa en qué punto tú estés de esa construcción. Tú puedes estar empezando, porque esa palabra tiene que ver con empezar, poner los cimientos. Tú puedes estar en esa primera etapa donde apenas estás poniendo el cimiento, o puedes estar en la etapa donde estás, ¿verdad? Donde estás edificando un edificio, o donde estás, ¿cuál era la otra palabra? Fabricando, estás fortificando lo que ya construiste. O incluso pudieras estar en la etapa donde tienes que reedificar. ¿Qué es reedificar? Que lo que estaba edificado no funcionó. Tienes que hacerlo de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no importa en qué punto de la construcción te encuentres, el punto es que te des cuenta que necesitas a Dios, y ahí donde estás tú decidas darle a Dios la prioridad en tu hogar, darle a Dios la preeminencia en tu casa y dejar que sea Él el que construya tu hogar. Si estás empezando un hogar, ahí decide darle a Dios tu hogar. Si ya llevas tiempo caminando en un hogar, hoy decide darle a Dios el control de tu casa. Si estás en una situación donde tu familia, ¿verdad?, no está contigo y tú dices, oh, cómo me hubiera gustado hacer bien las cosas. Bueno, hoy es el día en que le digas a Dios, Señor, toma el control de mi casa. Yo no lo hice bien, pero si tú lo haces, lo vas a hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? No importa en qué momento de la construcción te encuentres, hoy toma la decisión de darle a Dios el poder de construir tu casa. ¿Y cómo hacemos eso? Otra vez, cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas guiar por Dios en la manera de construir, le estás diciendo a Dios, tú eres el que construyes mi casa. ¿Cuántos creen que es importante que Dios construya nuestro hogar? Ahora, me llama la atención que este no es un salmo para aquellos que construyen sobre la iniquidad y la injusticia. Este no es un salmo de advertencia para aquellos que están construyendo sobre el querer hacer las cosas mal, sobre el decir, a mí no me importa lo que Dios diga, a mí no me importa las cosas buenas, yo quiero hacer las cosas mal. No. Sino que este es un salmo para personas que tienen buenas intenciones y que con mucho esfuerzo trabajan. ¿Cuántos trabajan aquí con mucho esfuerzo? Híjole, nada más 3. ¿Los demás son flojos o qué pasó? ¿Cuántos trabajan con mucho esfuerzo? Bueno, este salmo nos está hablando a nosotros, porque le está hablando a personas que se esfuerzan, que trabajan, que le echan ganas, que realmente están queriendo que su hogar sea un buen hogar, que realmente están queriendo que su familia sea una buena familia, que realmente están queriendo que su matrimonio sea un buen matrimonio, que realmente están queriendo que sus hijos sean unos buenos hijos. ¿Habrá algunos de esos aquí hoy? Yo estoy trabajando en eso y estoy seguro que tú estás trabajando en eso. Sin embargo, este salmo es una advertencia contra ese tipo de personas que están esforzándose, que le están echando ganas, pero que han dejado a Dios de lado. Y es una advertencia para decirte, si no pones a Dios como el principal constructor, tu trabajo y tu esfuerzo va a ser en vano. ¿Estamos aquí, iglesia? Si no dejas que Dios sea el constructor de tu familia, sí te estás esforzando, sí le estás echando ganas, pero ese trabajo, ese esfuerzo que estás haciendo va a resultar en algo vano, no va a haber buenos resultados. Y cuando tú haces algo y haces algo con mucho esfuerzo y al final no recibes el resultado que deseabas, ¿cómo te sientes? ¿Verdad que es frustrante? ¿Verdad que es cansado eso? Eso desgasta. Imagínate, te esforzaste, estuviste ahí, te partiste el lomo por algo y al final el resultado dices, entonces todo mi trabajo fue en vano. Es ahí donde decimos, ¿verdad?
Entonces todo mi trabajo fue en vano. ¿Para qué trabajé? ¿Para qué estuve ahí? ¿Para qué le eché ganas? ¿Para qué me estuve esforzando? Y qué triste sería que el resultado de tu familia sea un resultado negativo y tú hayas dicho, pero yo sí trabajé. Eso es lo que está diciendo. Esa es la advertencia de este salmo. Hey, no dejes a Dios de lado, porque si dejas a Dios de lado en el tema de tu familia, aunque trabajes, aunque te esfuerces, va a ser en vano. Oye, yo no quiero que mi esfuerzo sea en vano. Y creo que nadie quiere que su esfuerzo sea en vano. Entonces, necesitamos entender que Dios es el primero. Diga conmigo, Dios es el primero. Dígalo otra vez, Dios es el primero. Nuestro problema, nuestro error es que dejamos a Dios de lado. Y entonces nos esforzamos nosotros, le echamos ganas nosotros, queremos hacer las cosas y tenemos buenas intenciones y queremos que nos salgan bien, pero la verdad es que no nos van a salir bien. Ahora quiero que vayas conmigo, Jeremías capítulo 2, versículo 4. Porque Dios le habla específicamente a las familias. Hoy este mensaje es para tu familia. ¿Este mensaje es para quién? Todos aquí estamos representando una familia el día de hoy. Tú eres parte, como iglesia somos parte de una familia, pero cada uno, esta familia de Iglesia Fuentes, está compuesta de diferentes familias. Hoy aquí está la familia, ¿verdad? De los Álvarez, de los Pérez, de los Ramírez, no sé cuál sea el apellido de tu familia. Pero Dios quiere hablar para que tú construyas tu familia de la manera correcta. Amén. Y dice Jeremías capítulo 2, versículo 4. Oigan la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Wow. ¿Todas las qué? Entonces este es un mensaje para ¿quiénes? Es como si Dios hoy estuviera diciendo, oigan la palabra de Dios, casa de Fuentes, y todas las familias que componen la casa de Fuentes. Aquí hay diferentes familias que componen esta familia. Y esta palabra dice, oigan el mensaje que Dios tiene hoy. Entonces, no es un mensaje mío, no es un mensaje que alguien se está sacando de la manga, sino que es un mensaje que Dios quiere hablar directamente a las familias. Amén. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, tornándose vanos? Wow. ¿Qué pregunta hace Dios? Escucha, ¿qué maldad hallaron en mí? Es como que Dios preguntando, a ver, ¿alguien me puede decir qué malo les hice? Ahora, escúchame, porque esta pregunta no la está haciendo cualquier persona. Mira, si esta pregunta la hiciera un esposo o una esposa, seguramente la esposa sacaría la lista. ¿Eh? Imagínate que tu esposo de repente llegue y te diga, ¿qué mal te he hecho? No, hombre, qué bueno que dijiste, ¿verdad? Y sacas la lista. Dices, qué bueno que hablaste. Ahora, si la hiciera al revés, la esposa al esposo, aún así el esposo también tendría 2, 3 cosillas que decir. Ah, ¿quieres saber qué malo has hecho? Ahorita te digo, ¿verdad? Y diríamos, si la hiciera el papá a los hijos, híjole, los hijos también tendrían 2, 3 cosas que decirnos, ¿eh? Sí, imagínate que tú les preguntes a tus hijos, ¿qué te he hecho de malo? Híjole. Y el hijo de repente, no, pues, ¿quieres saber, papá? ¿Quieres saber, mamá? Pum. ¿Verdad? O si la hiciera el hijo a los padres. A ver, mamá, ¿yo qué te he hecho? Ah, pues ahorita te digo qué me has hecho. Entonces, es lógico pensar que hay una respuesta, pero escúchame, esta pregunta no la está haciendo ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres, la está haciendo Dios. La pregunta la está haciendo ¿quién? Y está preguntando, ¿qué maldad les hice? A ver, díganme a alguien qué maldad les hice. Oye, Iglesia Fuentes, porque acuérdate, le empieza diciendo, oigan la palabra de Dios para todas las familias. ¿Qué maldad les hice?
¿Sabes? Es de esas preguntas que no tienen respuesta, que causan un silencio incómodo. ¿Les ha pasado a alguien? Donde no hay nada que responder. Dices, no, pues nada. ¿Qué te ha hecho Dios de malo? Si Dios solo hace cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué te ha hecho Dios de malo? Pues nada, a mí nada. Entonces, Dios está preguntando, ¿qué maldad les hice para que me dejaran? ¿Para que qué? Oye, cuando tú dejas algo, normalmente es porque le empiezas a ver lo malo. ¿Sí? Si tú dejas los zapatos que traías, es porque ya te empiezan a apretar. No, ya los voy a dejar ahí. O es porque ya no te gustan. O es por... ¿Me están entendiendo? Cuando tú dejas algo, es porque hay algo malo en eso que estás dejando. Y Dios está diciendo, ¿dónde está lo malo en mí? ¿Dónde está lo malo en mí? Que ustedes me dejaron, que ustedes decidieron dejarme a mí y se fueron. Pero escúchame, ¿qué es lo peor de esto? No solo que hayas dejado a Dios o que hayan dejado a Dios, sino que el error de haber dejado a Dios les provocó, lo hicieron por cosas, que eran vanas. ¿Por cosas que eran qué? ¿Qué son cosas vanas? ¿Qué es algo vano? Algo que no tiene valor, algo que no tiene sentido, ¿sí? Algo que no vale mucho la pena, no te va a producir nada bueno. Alguien le ha dicho a uno de sus hijos, eso que estás haciendo no te produce nada bueno. ¿Sí? ¿Alguna vez? Si te pasas todo el día ahí, eso no te produce nada bueno. ¿Por qué? Porque estás viendo que no tiene ningún fruto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Dios dice que cuando lo dejaron a él, entonces empezaron a hacer cosas sin sentido. Y al hacer cosas sin sentido, ellos mismos se convirtieron en algo vano. Perdieron su valor ellos mismos. Cuando tú te enfocas en cosas que no tienen sentido, pierdes tu valor. Pierdes el sentido de tu vida. Pierdes la dirección que debes de tener. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Dios está diciendo, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Qué les hice yo para que hicieran esto? ¿Les hice algo malo? Y la respuesta es no. Mira, la palabra vanidad significa calamidad, significa falso, significa hipocresía, significa algo ilusorio, mentira, algo mentiroso, algo que no sirve, vano. Pero también significa algo transitorio o algo insatisfactorio. ¿Algo qué? Que no te produce ninguna satisfacción. Que lo haces, pero al final no produce la satisfacción que esperabas. Eso es algo vano. Que lo llevas a cabo, pero después el resultado, una vez que ya lo tienes, dices, no me siento mejor. Pensaste a lo mejor que te ibas a sentir bien, pero cuando ya lo tienes, ya no lo quieres. Estamos aquí. O sea, a veces así somos. Somos personas que vamos por lo vano y nos convertimos en algo vano. Otra vez, usted y yo somos personas que sin lugar a dudas nos esforzamos por tener un buen hogar. ¿Cuántos se esfuerzan por tener un buen hogar? ¿Sí o no? ¿Sí se esfuerza por tener un buen hogar? Nos esforzamos por ser buenos padres. ¿Hay aquí alguien que se esfuerza por ser buen padre? ¿Cuántos padres hay el día de hoy aquí? A ver, levante su mano los que son papás. ¿Se está esforzando por ser un buen padre? Sí, seguramente que sí. Se esfuerzan por ser buenos esposos o esposas. ¿Alguien se está esforzando por ser un buen esposo o esposa? También, ¿verdad? Pero todo ese esfuerzo se vuelve intrascendente, se vuelve vano cuando usted y yo nos alejamos de Dios, porque caemos en la mentira de lo intrascendente. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, empezamos a enfocarnos en cosas que no tienen valor. Empezamos a enfocar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra pasión en cosas que no tienen sentido. Y ahí nos envolvemos y entonces le perdemos el valor necesario, que es Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos?
Y aunque nos estamos esforzando y aunque estamos tratando de que las cosas nos salgan bien, nuestro esfuerzo se vuelve vano. Quiero que vayas al versículo 11 de ahí de Jeremías 2. Dios hace otra pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Mira nada más que pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Wow. Mira, es triste ver cómo a veces gente que está en una creencia falsa, en una ideología no solo falsa, sino perversa a veces, pero son tan leales a ello. Es triste ver cómo personas que a veces se dedican a temas como brujería, hechicería, santería, pero son muy leales a eso. Y Dios está diciendo, hey, ve esas personas que tienen dioses falsos, pero ahí están. Y lo defienden y se aferran a eso con tanta energía que a veces hasta dices, wow, estamos aquí. Nosotros vivíamos hace unos años aquí en Fuentes y vivíamos en el departamento hasta arriba. Bueno, el departamento en medio eran personas que se dedicaban a la santería. Una vez hicieron una reunión y hasta me dieron ganas de que me invitaran a su reunión. No, es cierto. No me dieron ganas. Pero mis hermanos, de verdad, pusieron no sé si era ofrenda, no sé cómo le llaman ellos, pero, o sea, le estoy hablando, las mejores frutas que yo he visto en mi vida, las vi ahí. Fue una dedicación tan así. Dices, wow. Y todo el patio de ahí de lo que era la casa estaba lleno, así, lleno de frutas, manzanas, peras, sandías, no, de todas las frutas que usted pueda imaginar, ahí estaba. Era todo un patio lleno. Y tú dices, ¿qué dedicación le ponen? Aquí les decimos, ¿quién puede traer un kilo de pollo? No puedo. Oye, esos son dioses falsos. Usted está sirviendo al Dios verdadero. Usted está sirviendo al Dios verdadero. Usted está con Cristo. Usted tiene a Cristo y no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el único Rey poderoso, Dios grande, fuerte, invencible. Nada se compara a nuestro Dios. Entonces, de ahí que Dios dice, hey, ¿por qué aquellos que tienen esos dioses falsos? Pero ahí está la gente y no abandonan a sus dioses y hacen todo lo que tengan que hacer por sus dioses. Y Dios dice, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Qué pregunta de Dios? Pero dice, sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, ha dejado la gloria de Dios por lo que no tiene valor. Mi pueblo que tiene al Dios verdadero, mi pueblo que tiene al Dios correcto, se le hace fácil cambiar mi gloria por cosas sin valor. Oye, ¿cuántas veces Dios nos habla y nos dice algo, verdad? Pero nosotros no le damos la misma importancia. No le damos la mínima importancia. ¿Cuántas veces cambiamos la gloria de Dios por cosas intrascendentes? Usted cambia un día de reunión como este por cualquier cosa. Es que va a venir mi amiga, no la he visto hace 2 años. Hoy no voy a la iglesia. Y eso es una semana, pero a la otra, es que ahora necesito descansar. Y empezamos a cambiar la gloria de Dios, así por cositas, una y otra. Y entonces perdemos lo que Dios dice en Hebreos capítulo 3, que dice, no dejando de congregarnos. ¿No dejando de qué? ¿No dejando de qué? Congregarnos. ¿Por qué dejamos de congregarnos entonces?
Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¡Wow! O sea, tan tremendo está que a veces hasta costumbre se nos hace. Cuando la costumbre debería de ser congregarnos. Pero a veces se nos hace costumbre no congregarnos. Hay gente que se congrega una vez al mes, una vez cada 2 meses, 3 meses. Pero si usted es fiel, es porque le da la importancia a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es importante? Para mí Dios es importante. Para mí escuchar la palabra es importante. Porque no voy a cambiar su gloria por cosas sin valor. ¿Alguien dice amén? No voy a cambiarla. Este fue el reclamo de Dios. ¿Por qué cambian mi gloria por cosas sin valor? Ahora, la pregunta, mis hermanos, ¿habrá algo que tenga más valor que Dios? Como que no lo oigo muy convencido. ¿Habrá algo que tenga más valor que Dios? La respuesta lógica es no. Pero esa respuesta a veces se diluye con nuestras acciones. Porque a veces hay cosas más importantes que orar, que leer la Biblia, que meditar en lo que Dios nos ha hablado. Hay cosas más importantes para nosotros que realmente tener un tiempo con nuestra familia para hablar de Dios. ¿Estamos aquí? Y esto es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué han cambiado mi gloria? Por cosas vanas. Al hacerlo, ustedes también se vuelven vanos. Al hacerlo, ustedes pierden ese valor. Mira lo que dice el verso 12. Espantaos, escucha, espantados, oh cielos, sobre esto. Espántense, cielos, sobre esto. Y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Es como que Dios le está diciendo al cielo, espántense de esto. ¿Alguna vez te has espantado cuando ves a alguien hacer algo mal? De esas veces que ves a alguien hacer algo mal y dices, no, ¿cómo lo haces? No, no lo hagas así. No, 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 no. ¿Sí les ha pasado? Así de casi le dices, quítate, yo lo hago mejor. Porque te espanta cómo alguien lo puede hacer tan mal. Eso es lo que ahí está diciendo. Diciendo, espántense de lo que está haciendo mi pueblo. Mi pueblo me está cambiando a mí. Por cosas sin sentido, por cosas vanas. Mi pueblo me está cambiando a mí. Por cosas que no son trascendentes. Por cosas que ni siquiera son importantes. Para empezar, no debería haber nada más importante que yo, pero ni siquiera son cosas importantes. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar la lista de cosas por las que tú y yo hemos cambiado a Dios, nos espantaríamos. A veces cambiamos a Dios por un TikTok, por un video de YouTube. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Eso es para que nos espantáramos. ¿Por qué estás cambiando a Dios? ¿Por qué estás cambiando a Dios? Si no hay nada por lo que tú y yo podamos cambiar a Dios. Espántense sobre esto, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? 2 males. ¿Cuáles fueron estos males? Número 1, me dejaron a mí. ¿Qué hicieron? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron. Número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. El primer mal es que me dejaron a mí, dice el Señor. Me dejaron a mí. ¿Cómo se atreven a dejarme a mí? ¿Cómo se les ocurre dejarme a mí? Ese es el primer mal, pero ese mal los lleva a otro mal. Es como cuando la riegas y no conforme con que ya la regaste, la vuelves a regar más feo. Es como que ya metiste la pata, pero ahora metes la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo esto?
Entonces Dios está diciendo, hey, el primer mal es que me dejaron a mí, pero ese mal los llevó al siguiente mal. Porque el otro mal es que empezaron a cavar para sí, empezaron a construir para sí. ¿Qué construyeron? Cisternas. ¿Pero cisternas qué? Oye, ¿quién construyó una cisterna rota? Nadie quiere construir cisternas rotas. Imagínate, ¿cuántos tienen cisterna aquí? ¿Sí tiene cisterna? Si no tiene cisterna, no tiene agua, ¿verdad? Más en Ecatepec. Necesita cisterna. Imagínate que vas a construir la cisterna de tu casa. ¿Cuántos saben que una cisterna no es barata? ¿Alguien ha construido últimamente una cisterna? Bueno, no es un tema barato, ¿eh? No son 200 pesos. O sea, construir una cisterna cuesta y cuesta mucho. Hablando de dinero, cuesta una buena lana. ¿Sí? Bueno, ya te gastaste ese montón de dinero. ¿Sí? Miles de pesos invertidos en una cisterna. Ok. Luego, no solamente es el dinero que inviertes, es el tiempo que se tardan en construirla. No la construyen en un día nada más. Se avientan un buen rato. Todo ese tiempo que está construyendo tu cisterna, tu casa está hecho un polvadero. Hay mezcla por todos lados, hay polvo, hay suciedad por todos lados, ¿verdad? Tienes que andar tapando los trastes, tienes que andar tapando la ropa, nunca está limpio. Es un caos. ¿A alguien le han hecho una construcción? No es grato, ¿verdad? Digo, al final el resultado es grato, pero el proceso no es grato. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínate, bueno, ya pasaste todo eso, lo que te costó, el tiempo, lo que pasó en tu casa por construir eso, y empiezas a llenar tu cisterna, empieza a caer el agua. Te vas, te metes a hacer tus quehaceres, sales 3 horas después esperando ver la cisterna llena y la ves vacía. Y el agua no se ha ido, está cayendo, pero no hay agua en la cisterna. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu sentimiento en ese momento? Imagínate nada más. Todo el dinero que te gastaste, todo el tiempo que pasó, todo lo que tuviste que sufrir para tener una cisterna y que al final esa cisterna esté vacía, sin agua, porque está de alguna manera rota. Tú ni sabes dónde, pero está rota y toda el agua se ha ido. ¿Cuántos estarían contentos? ¿Cuántos dirían, no importa, mañana hago otra? Hey, o sea, eso es lo que está diciendo Dios. El resultado va a ser ese, que tú te esforzaste en tu familia, tú quisiste que las cosas salieran bien, tú te esforzaste en tener buenos hijos, tú te esforzaste en tener una buena familia, te esforzaste en tener un buen matrimonio, pero al final el resultado es negativo y estás viendo cosas negativas y tú dices, ¿por qué? Si me esforcé. Y dice Dios, porque me dejaron a mí. Y construiste tu casa a tu manera. Porque vivimos bajo la teología de Frank Sinatra, ¿no? ¿Sabes cuál es la teología de Frank Sinatra? A mi manera, tal vez reí, también lloré, y no sé qué, y no sé qué más, pero todo fue a mi manera. Hey, y pensamos que eso está bien. Pensamos que eso es bueno, hasta lo aplaudimos. ¡Wow! ¡Qué filosofía tan más padre!, ¿verdad? No importa que me equivoque, no importa que meta la pata, pero es a mi manera. ¿Sabes que Dios te quiere evitar todo eso? Dios quiere evitarte todos esos problemas, diciéndote, hey, si yo construyo, te va a salir bien. Pero si tú construyes, te va a salir mal. ¿A qué manera quieres construir? Me dejaron a mí y construyeron, se esforzaron, le echaron ganas, pero no sirvió de nada. No sirve de todos modos. No puede retener agua. No funciona una cisterna rota. No sirve de nada. ¿De qué te sirve una cisterna rota?
De bodega a lo mejor. Solo la voy a convertir en bodega. Y ni eso, porque qué incómodo estarse metiendo a guardar cosas ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sirve. Iglesia, ¿hasta cuándo vas a dejar de construir tú? Y le vas a decir a Dios, Dios, construye mi casa. Amén. Construye mi casa. ¿Cuántos le quieren decir a Dios, construye mi casa? Pero quiero que veas un ejemplo de esto que estamos hablando. Ve conmigo a Génesis capítulo 6. Primero quiero que veas el ambiente y el contexto en el que sucede todo esto. Versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad. ¿Vio qué? O sea, había maldad en ese tiempo. Vio la magnitud de la maldad en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente, wow. ¿Cómo era lo que la gente pensaba e imaginaba? Malo, totalmente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado. O sea, el contexto era el peor. En toda la tierra la gente solo pensaba en hacer lo malo. ¿Sabe que no estamos muy lejos de eso? Nos estamos acercando. ¿Por qué cree que Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé? Estos eran los días de Noé. ¿Sabe que no hemos llegado a esos días? Pero estamos caminando hacia ello. Nuestra sociedad avanza porque cada día más hay más gente que piensa lo malo. O sea, hoy lo malo se piensa. Lo malo se imagina, se concibe. Ya no es cosa de que lo malo está ahí en lo secreto, no, ya. Y estamos avanzando en una sociedad que corre hacia eso. Dice que en este momento de la historia que estamos leyendo, toda la gente lo pensaba. Hoy no podemos decir que toda la gente, pero sí mucha. Nos estamos acercando. Por eso Jesús dijo, esto va a ser como en los días de Noé. Cuando lleguemos a ese punto, pero estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Amén. Pero dice entonces, el Señor vio esta magnitud de que la gente pensaba lo malo. Ahora ve conmigo al versículo 9. ¿Entiende el contexto cuál es? Toda la gente piensa lo malo. Verso 9. Este es el relato de Noé y su familia. Diga conmigo, Noé y su familia. Ahora, ¿qué tal que no dijera Noé? ¿Qué tal que dijera tu nombre? En medio de un contexto de maldad, en medio de un contexto de perversidad, ¿qué tal dijera? Pero este es el relato de Fernando y su familia. Wow, yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Que dijera, este es el relato, y pon tu nombre ahí. Y tu familia, no solo tuyo. Qué importante es la familia. ¿Te das cuenta cómo no deja fuera? No dice, este es el relato de Noé, sino dice el relato de Noé. ¿Y quién más? Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo, ¿cómo anduvo Noé? ¿Está ahí leyéndolo conmigo? Si no, leanlo en la pantalla. Dice, y anduvo ¿cómo? En íntima comunión con Dios. Wow. Pues, ¿cuál es la diferencia? Mientras que el mundo está pensando solo en hacer lo malo, hay un hombre aquí que va a hacer otro relato, que va a hacer otra historia, que no se va a inmiscuir con la historia del mundo, sino que está dispuesto a que él y su familia sean una historia diferente. Por eso Josué dice en el libro de Josué, ustedes elijan qué hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor.
Ojalá que hoy aquí en la iglesia haya hombres y mujeres que estén dispuestos a lo mismo, que estén dispuestos a decir, sí, yo sé que este mundo cada vez nos estamos acercando más a la maldad, pero mi casa y yo, mi familia y yo, vamos a hacer otra historia. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora mira lo que dice, verso 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, tomé la decisión de destruir a las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Verso 14. Construye, diga conmigo, construye. ¿Qué le dice Dios a Noé? Construye. Hey, ¿sabes qué te está diciendo Dios a ti? Construye. Construye. Construye algo diferente, construye una familia diferente, construye un hogar donde la presencia de Dios sea lo más importante, construye una casa donde lo principal sea obedecer a Dios, construye un hogar donde lo más importante sea lo que Dios diga, construye una casa donde lo más importante no es lo que el mundo dice que es importante, sino lo importante es lo que Dios dice que es importante. Construye algo diferente. Iglesia, hoy Dios te está hablando y te está diciendo, tú construye diferente. El mundo está construyendo su historia, pero se necesitan hombres, mujeres como Noé, que dicen, nosotros vamos a construir de otra manera. Nosotros vamos a construir a la manera de Dios. Construye y le empieza a dar cómo tiene que ser esta arca. Cómo tiene que estar todas las especificaciones. Pero quiero que vayas conmigo, verso 22. Léalo conmigo, por favor, en la pantalla. Versículo 22 dice, entonces Noé hizo, wow. Entonces Noé, ¿qué hizo? Todo exactamente como Dios le había dicho. La pregunta, iglesia, es, ¿qué tan dispuesto estás a hacer las cosas como Dios las dice? ¿Sabe? No dice aquí que entonces Noé hizo el 80% de lo que Dios le había hecho y el 20% él dijo, pues esto lo hago de otra forma. No dice ahí que Noé le echó ganas y hizo un 70% de lo que Dios le dijo. Sino que dice ahí que Noé hizo exactamente todo, exactamente como Dios. ¿Estás dispuesto a hacer exactamente como Dios lo dice? No, quiero que respondas. A ver, otra vez. ¿Estás dispuesto a hacer exactamente como Dios lo dice? No es más o menos como Dios lo dice. Es exactamente como Dios lo dice. Porque si tú vas a construir de una manera diferente, es construir a la manera de Dios. Es decirle a Dios, Dios, tú dime cómo construir. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no construye, en vano es nuestro trabajo. A menos que estés dispuesto a construir como Dios te diga, vas a ver resultados diferentes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Exactamente como Dios te diga. Pero es que a veces, o sea, Dios te dice como esposo, maridos, traten a sus esposas sabiamente y no sean ásperos con ella. ¿No sean qué? Pero parece que Dios nos dijera otra cosa, ¿verdad, maridos? Parece que Dios nos dijera, si puede ser un poquito más grosero, un poquito, todavía aguanta. Está diseñada para aguantar. Si aguanta un parto, que no aguante mis groserías.
Pero ahí dice que la trate con delicadeza, como un vaso bien frágil. Ay, es que es exagerada. Le gusta que la trate con pincitas. No, ni con pincitas. O sea, ¿me está entendiendo? Eso es lo que Dios dice. Y si tú estás dispuesto a hacer exactamente como Dios dice. Y a las esposas les dice, mujeres, honren a sus esposos y sométanse a ellos. No. Pero es que el gordo ni sabe nada. Mejor tomo yo el control porque ni hace nada. Exactamente como Dios te dice. Diga conmigo exactamente. ¿Alguien está aquí en esta tarde? ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Porque luego entonces decimos, ¿por qué no vemos los resultados? Porque no estás dejando a Dios construir. Sigues construyendo tú a tu manera. Sigues edificando tú a tu manera. Sigues construyendo tú tu casa. Y tristemente los resultados van a ser negativos. Porque va a ser en vano tu esfuerzo, va a ser en vano tu trabajo. Aquí dice que Noé construyó exactamente lo que Dios le dijo, las medidas exactas, los materiales exactos, las maneras correctas, exactamente como Dios le dijo. Oye, en el tema de familia, el experto es Dios, déjame decirle. Él es un buen padre. ¿Él es qué? Así que un buen padre nos puede enseñar a nosotros a ser padres. Él es un buen esposo. Así que un buen esposo nos puede enseñar a nosotros a ser esposos. ¿Cuántos dicen amén? Él es un buen hijo. Así que un buen hijo nos puede enseñar a nosotros a ser buenos hijos. Así que en el tema de familia, mis hermanos, el que tiene el conocimiento perfecto es Dios. Y a menos que yo le diga a Dios, Dios, tú dime cómo hacerlo, las cosas no me van a salir bien. Porque sabe, a diferencia de él, yo no soy un buen padre. Jesús dijo, ustedes siendo malos, ¿ustedes siendo qué? Aún así se esfuerzan por dar buenas cosas, pero al final son malos. Necesitamos aprender a ser buenos. ¿Cuántos necesitan aprender a ser buenos? Yo necesito aprender a ser bueno. Y el único que es bueno es Dios. Así que necesito de Él. Por eso Noé estuvo dispuesto a que Dios le dijera exactamente cada cosa, cada detalle. Cuando usted está dispuesto a lo mismo, entonces usted toma la palabra de Dios, usted está presente, usted absorbe lo que Dios le dice y dice, Señor, así lo voy a hacer. Si así tú dices que lo haga, así lo voy a hacer. Nunca lo he hecho así, pero a partir de hoy lo voy a hacer así. Tal vez yo pensaba que se hacía de otra manera, pero ahora sé que se hace como tú dices. Amén. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue el resultado de que Noé hizo exactamente como Dios le dijo? Versículo, vamos al capítulo 7. ¿Está conmigo? Versículo 7. Así que Noé, capítulo 7, verso 5. Así que Noé hizo todo otra vez, tal como el Señor le había ordenado. Tal como el Señor le había ordenado. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados. Todas las aves, los animales pequeños, entraron en el barco,
macho y hembra, tal como Dios lo ordenó a Noé. ¿A quién se lo ordenó? A Noé. Después de 7 días las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. ¿Qué pasó con las aguas del diluvio? Cubrieron la tierra. La tierra se llenó de estas aguas. Dice, después descendieron y cubrieron la tierra. Verso 3: ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y las esposas de ellos con ellos en el barco. Y había parejas de cada especie animal, domésticos, salvajes, grandes, pequeños, junto con aves de cada especie. De 2 en 2 entraron en el barco, en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios, otra vez reafirma, tal como Dios lo ordenó a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra. Pero mira esto: y elevaron el barco por encima de la tierra. Diga conmigo, por encima. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Llevarte a construir una familia que navegue por encima de las circunstancias. No que se hunda en las circunstancias, sino que navegue por encima. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te quiere llevar a que tu familia sea una familia que vaya por encima de las situaciones y no que se hunda en las situaciones. No que se sumerja en los problemas de este mundo. Tu familia no tiene por qué estar destruida. Tu familia no tiene por qué estar deprimida. Tu familia no tiene por qué estar triste. Tu familia no tiene por qué estar arruinada. Tu familia no tiene por qué estar en problemas. Tu familia tiene que navegar por encima de todas esas cosas, porque Dios te mandó a construir algo diferente. Porque Dios te mandó a construir algo diferente, algo que no se va a hundir, sino que va a navegar por encima. Pero ¿qué tan dispuesto estás a hacer exactamente lo que Dios te diga? Ahora imagínate que Noé no hubiera hecho exactamente lo que Dios. Que Noé hubiera dicho, híjole, eso de hacer un barcote está, yo nada más hago un barquito más chiquito. O que lo hiciera a su manera. En lugar de usar esa madera que Dios me está diciendo, le voy a meter de esta otra, es más barata. Me voy a ahorrar una lana. No, dice la Biblia que él hizo exactamente lo que Dios le dijo. Amén. ¿Qué provocó eso? Que la tierra se llenara, pero que la barca navegara por encima. Pero este verso también quiero que lo leas. Verso 22. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Diga conmigo, todo murió. Dígalo otra vez, todo murió. Dios borró de la tierra todo ser vivo. Las personas, los animales, los pequeños, los que corren por el suelo, las aves del cielo, todos fueron destruidos. ¿Cuántos fueron destruidos? Wow, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron, ¿quiénes fueron? Noé. ¿Quién estaba con él en la barca? Su familia. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Y todos murieron. ¿Cuántos murieron? Todos se destruyeron. Hoy la mayoría de las familias se destruyen. La mayoría de los hogares. ¿Sabe que la mayoría de los matrimonios termina en un 2x3? La mayoría de las familias se divide, se pelean por esto, por aquello, se dejan de hablar. Las familias se destruyen alrededor tuyo. ¿Sí o no? Pues Dios quiere que tu familia sea la que se salve de todo eso. Yo quiero que mi familia sea diferente. Yo quiero que mi casa sea diferente.
Yo quiero que mi hogar sea algo diferente a lo que yo estoy viendo en este mundo. Y quiero ser un precursor de que otras familias se restauren, de que otras familias que estaban arruinadas vengan a la vida en Cristo Jesús. Pero necesito entregarle a Dios. Necesito entregarle a Dios el señorío y las decisiones de mi vida. Necesito decirle: Señor, construye tú, porque yo construyo muy feo. Construye tú, porque a mí no me salen bien las cosas y a ti te van a salir perfectas. Tú dime qué hacer y yo lo hago. Tú dime dónde poner esto y yo lo pongo ahí. Tú dime dónde quitarlo y yo lo quito. Estoy dispuesto. Y cuando Dios encuentra esos corazones dispuestos, los resultados son diferentes. Las familias son diferentes, los hogares son diferentes, los matrimonios se restauran, los hijos vuelven a casa, el corazón de los padres vuelve a los hijos y el de los hijos a los padres. Esas son las promesas de Dios. Él restaura lo que estaba roto, lo que estaba ya echado a perder, Él lo vuelve a hacer nuevo otra vez. Pero hoy es el día de decirle: Señor, construye tú. Yo no construyo muy bien, construye tú, Señor. Construye tú, tú sé el que edifique mi casa. ¿Qué decisión tomen los demás? No sé, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe? Me llama la atención que dice: Noé metió a toda su familia. ¿Noé qué? Metió a toda su familia. Yo no sé si toda su familia quiso entrar, pero algo hizo Noé que los metió a todos. Porque Noé le creyó a Dios. Mete a tu familia. Oiga, dice aquí que todo lo que estaba fuera del arca se murió, se perdió. Yo espero que tú no estés dispuesto a perder a nadie de tu familia. Mételos al arca. Mételos al arca. Preferible meterlos a fuerza que perderlos. Si tú estás pensando: ay, pues ahora que mis hijos quieran. No, 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 no. Si tú tienes el poder, tráelos. No les preguntes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y si ya no tienes esa autoridad, pues haz todo lo posible. Sé cómo es ahí, ¿verdad? Todos los días insistiéndole: ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? Necesito que vayas a la iglesia. Necesito que vayas, que escuches la palabra. No me importa que ya te caiga gordo. Otra vez soy yo para decirte que vayas a la iglesia, porque los quieres meter. Porque lo que esté afuera se va a perder, mis hermanos. Solo lo que esté adentro se va a salvar. Yo sé que usted no quiere perder a su familia. Yo sé que usted no quiere perder a sus hijos, no quiere perder a nadie. Necesita meterlos. Noé los metió con todo y esposas. Órale. ¿Estamos de acuerdo? Mete a tu familia. Métela. Hay una urgencia porque tú decidas. Se sabe, a veces no le damos la importancia, pero hay una urgencia porque usted meta a su familia. Todo lo que estaba adentro se salvó. Todo lo que estaba afuera se perdió. ¿Qué estás construyendo tú? Que tu hogar sea un hogar diferente, iglesia. Que tu casa sea una... Sabes que en tu casa se respire la presencia de Dios. Que en tu casa se respire un ambiente de Dios. Que tu casa no sea una casa donde lleguen y rápido se quieran ir porque no aguantan. No, no, no. Cuando lleguen a tu casa, si tú tienes hijos, si ya tienes nietos, cuando lleguen a tu casa, algo tiene la casa de mi mamá. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Cuando Dios gobierna un hogar, las cosas son diferentes. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus casas? Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. La Biblia dice de un hombre llamado Obed-Edom que el arca estuvo en su casa 3 meses, y en 3 meses dice que Dios bendijo su casa y a todos los que había en su casa. Qué increíble. Pero es cuando tú le das a Dios el poder. El Señor, tú decides, tú gobierna.
Amén. Sabe, los próximos días, yo sé que han visto el anuncio que vamos a tener un congreso, y el congreso es de familias. ¿El congreso es de qué? Diga otra vez, ¿de qué es el congreso? ¿Por qué estamos haciendo un congreso de familias? Porque entendemos que Dios está interesado en las familias. Dios es un Dios de familias. Él nos hizo ser parte de una familia. Dios quiere que tu familia sea una familia bendecida, prosperada. Dios quiere que tu familia, tu casa sea una casa de bendición. Pero a veces no le damos la importancia, a veces no le damos, ¿verdad?, realmente el valor a las cosas que están ahí, que son para nosotros. Y por eso Dios se asombra y dice: ¿cómo me cambian a mí? Hay algunos que a lo mejor ni siquiera han considerado en esos días estar, pero hoy quiero motivarte a que tú de verdad apartes esos 2 días y hagas todo lo que tengas que hacer, porque Dios va a hablar acerca de familias. Y sabes, esos 2 días los hemos dedicado y estamos creyendo, hemos considerado invitar a algunos pastores que van a estar con nosotros, que nos van a hablar de la familia, que nos van a hablar de la importancia del hogar, de la familia, de construir una casa a la manera de Dios. Y si tú no habías considerado estar, de verdad hoy te quiero retar a que tú lo tomes totalmente en cuenta, porque hoy estás diciendo: Señor, construye tú mi casa. Yo quiero saber cómo construir, yo quiero saber dónde poner cada cosa, dónde hacer cada cosa. Quiero saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer en mi familia. Quiero que tú me des las instrucciones correctas. Y como Noé, hacer todo exactamente como tú me dices. Habrá familias en esta tarde que estén así de dispuestas. Porque si hay familias así, entonces Dios va a hacer cosas grandes con esas familias. Esas familias van a ser bendecidas increíblemente. Esas familias van a ser prosperadas. Esas familias van a ver otros resultados. Lo que estaba muerto va a volver a la vida. Lo que estaba destruido, Dios lo va a restaurar. Porque Dios es un Dios poderoso, iglesia. Así que de verdad, toma ese tiempo de venir. Yo sé que estás recibiendo hoy un mensaje de la familia, pero ven, empápate de todo lo que Dios te va a hablar en esos días. No tiene ningún costo. Estamos totalmente creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas como iglesia. Es un congreso para toda la iglesia. Los niños van a recibir también palabra de Dios. Los jóvenes van a recibir palabra de Dios. Usted y yo como padres vamos a recibir una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que de verdad tómalo en cuenta. Y lo que te dijeron ahorita en los anuncios, si tú puedes hospedar a alguien. Mira, hay gente que está invirtiendo en venir desde lejos, porque también cree que Dios te puede hablar. Así que tú también hazlo. Si puedes hospedar a una familia, hospeda a una familia en tu casa. Son cosas, a lo mejor tú dices: ¿eso qué? Pues eso es exactamente hacer las cosas exactamente como Dios nos dice. Amén. Póngase de pie. Yo quiero orar hoy por las familias. Quiero que oremos por las familias de la iglesia. Así que si tú tienes ahí cerca a tu familia, puedes tomarla, por favor, abrázalos o tómalos de las manos. Si tú no estás con una familia, puedes acercarte a alguien ahí. Somos una familia en Cristo. Al final somos una familia en Cristo. ¿Sí? Así que somos parte de la misma familia. Pero queremos orar hoy por las familias. Voy a invitar a mi esposa que venga. Vamos a orar por las familias de la iglesia. Que Dios restaure, que Dios sane. Si hay cosas en tu familia que tienen que ser sanadas, ponlas en manos de Dios. Señor, en esta tarde
Te agradecemos porque has depositado una familia en nuestras manos. Señor, en esta tarde bendigo la vida de cada hombre que está dispuesto a ser ese sacerdote, esa cabeza de familia que ha llenado su aljaba con flechas, Señor. Que, Señor, tú sea tu sabiduría en sus vidas para poder llevar a sus hijos, a sus generaciones, al propósito que tú les has mandado, Señor. Bendigo la vida de los hombres en este lugar. Son sacerdotes, son valientes, son esforzados. Hablo a sus corazones, hablo a su alma, hablo a su espíritu, mi amado Señor. Dejemos la comodidad, dejemos, mi amado Señor, simplemente de hacer por hacer, sino que tomemos el lugar que nos has otorgado aquí en la tierra, Señor. Que pueda, mi amado Señor, ser y transformar la vida, mi amado Señor, de sus hijos, de sus generaciones. Señor, bendigo la vida de cada mujer. Yo declaro en el nombre de Jesús que son mujeres sabias, son mujeres que edifican, son mujeres que de su boca provienen palabra de vida, mi amado Señor. Permítenos ser unidos para que podamos dar a conocer tu amor, para que podamos dar a conocer que tú vives, que tú reinas, que tú eres el Señor, que tú traes, mi amado Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi amado Señor. Vamos en contra de las ideologías de este mundo, mi amado Señor. Nuestras generaciones, nuestros hijos, mi amado Señor, irán y transformarán los ambientes, irán, mi amado Señor, y serán más que vencedores. Nuestras familias transformarán los entornos en donde nos encontramos, mi amado Padre, porque somos familias que hemos, mi amado Señor, tomado tu amor, tomado tu gracia. Damos de gracia de lo que tú nos has dado de gracia. Damos, mi amado Señor, la bendición a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, mi amado Señor, y toda obra de Satanás que ha venido, mi amado Señor, a querer traer divorcio, a querer traer separación, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda mujer ajena, mi amado Señor, que ha venido a destruir hogares, es echada fuera en el nombre de Jesús. Familias, mi amado Señor, unidas, familias, mi amado Señor, sobre la roca de salvación, familias, mi amado Señor, fervientes en tu palabra, familias, mi amado Señor, que están dispuestas a glorificarte y a exaltar tu nombre. Levanta tus manos. Si tu familia no está aquí, hoy empieza a declarar que tú eres tu familia. Hoy empieza a declarar esa palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Si aquí no está tu esposo, tus hijos, o tu esposa, o tus padres, levanta tus manos y dice: Señor, yo veo a mi familia sirviéndote. Yo veo mi casa sirviéndote. Yo veo a mis hijos, yo veo a mi familia sirviéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, no me conformo a lo que el diablo me ha querido decir de que mi casa se va a perder. Hoy yo creo familias bendecidas, familias restauradas en el nombre de Jesús, hijos que vuelven a los padres, matrimonios que son restaurados, familias que son bendecidas en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo creemos. Amén, amén, amén. Con sus manos en alto, denle una